En Python hay varias estructuras de control y condicionales que te permiten tomar decisiones y controlar el flujo de tu programa. A continuación, vamos a explicar un poco estas condicionales, en especial las más usadas dentro de Python. Lo primero sería el condicional if-else. Este condicional ya lo hemos usado, pero nos permite tomar una decisión en base a algo que sea falso o verdadero. En síntesis podemos decir entonces que este condicional te permite ejecutar un bloque de código si se cumple una condición y otro bloque de código si esa condición no se cumple. Entonces vamos a hacer un ejemplo y donde usted va a poder entenderlo mejor. Voy a crear una variable que es edad. Esta edad va a ser 18. A continuación voy a usar el if. El if en español sería si. Es una condición, podemos decir como una pregunta, ¿no? Y decimos si la edad es mayor o es igual a 18, algo voy a hacer dentro de este if. Recordemos que en Python no tenemos llaves, entonces debemos usar la indentación, o sea, debemos presionar Tab y escribir algo dentro de esto, ¿no? Ahora voy a escribir simplemente un print y esto va a mostrar eres mayor de 18 años. Acá nos falta 2 puntos. Bien. Entonces, si esta condición nos da verdadero, entonces se va a ejecutar esta parte del código. Hasta ahí simplemente funcionaría un if. Si yo ejecuto esto, me muestra eres mayor de 18 años. Entonces, hasta aquí funciona. Pero, ¿qué viene a hacer el else? El else lo que hace es preguntar si no. Si no se cumple esta condición, no ejecuto esto. Estas dos están como ligados, ¿no? Entonces, o si no se cumple esto, voy a ejecutar algo más. Entonces puedo ejecutar no eres mayor de 18. Si esto no se cumple, entonces se ejecuta esto. ¿Qué pasa si yo tengo aquí 10? Ejecutamos y me va a decir que no eres mayor de 18, ¿no? ¿Por qué? Porque 10 no es, esto compara así, 10 es mayor o igual a 18. No, entonces no se cumple esto, sino se cumple esto, ¿no? Y se ejecuta esta parte del código. Entonces, de esa manera nosotros usamos el if y el else. Bien, otro ejemplo que nosotros podemos ver de una estructura de control es el si no, sí. A diferencia de otros lenguajes de programación, Python nos permite usar esta estructura de control, que sería el if. Y esto en español sería si no, sí. Es un poco raro, pero lo vamos a ver y entender mejor con un ejemplo. Entonces, esta instrucción se utiliza para agregar múltiples condiciones a un bloque de condicionales y se evalúa solo si las condicionales anteriores se cumplen. Entonces, vamos a crear una pequeña variable que sea hora y a la hora le vamos a dar 14. A continuación, aplico el if y le digo si hora es menor a 12, entonces vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a imprimir buenos días, porque no es aún las 12 del mediodía. Pero también agregamos como otra condicional más, y para eso usamos el if, si no, sí. Entonces decimos, si no, sí, la hora es menor a 18 también. Entonces voy a imprimir
buenas tardes. Y al final puedo terminar con un else. Entonces, si no se cumple este bloque de código o este bloque de código, entonces voy a imprimir buenas noches. Bien, con eso habría terminado, ¿no? Entonces voy a ejecutar esto. El resultado me dice buenas tardes. ¿Qué pasaría si la hora es 20? En este caso nos muestra buenas noches. Y si la hora es menor a 12, en este caso 10, buenos días. Entonces, de esa manera nosotros podemos usar el if. Bien. Ahora vamos a las estructuras de repetición. Para eso vamos a usar el conocido while. While en español sería mientras. Lo que esto hace es permite ejecutar repetidamente un bloque de código mientras se cumpla una condición, y de ahí su nombre. Entonces yo puedo tener una variable que va a ser un contador, y este contador va a ser 0. Y escribo while. While necesita como una condición, por ejemplo, contador menor a 5. 2 puntos. Acá lo que estoy diciendo yo es mientras el contador sea menor a 5. En este caso el contador vale 0. Siempre va a ser 5. Entonces lo que while hace es, va a ejecutar todo lo que yo le ponga debajo del while mientras se cumpla esta condición. Cuando la condición deje de cumplirse, ya lo que está dentro del while no se va a ejecutar. Entonces para esto simplemente voy a hacer un print y voy a imprimir el contador es, y vamos a concatenar con el contador. Bien, si yo ejecuto esto se va a ejecutar indefinidamente, porque el contador siempre es menor a 5. Entonces esto se va a ejecutar hasta que la memoria de mi computador se llene, ¿no? Se sature. Voy a pararlo porque vamos a tener que reiniciar el computador si no. Entonces, como el contador siempre es menor que 5, entonces se va a ejecutar esto hasta el infinito, ¿no? Pero por eso while, para romper este ciclo, necesita de algo más. Por eso usamos el contador. Entonces voy a decirle contador, le vas a sumar 1. Lo que esto hace es que tenemos el contador y voy a sumarle 1. En este caso vale 0. Entonces cuando ejecute la primera vez, el contador ya no va a valer 0, porque aquí le estoy agregando un 1 y luego le estoy sumando ese 1 con esta variable. Entonces sería 1 el contador. Luego ejecutamos nuevamente. Se ejecuta esta parte. 1 es menor que 5, sí. Vamos a imprimir el print y luego venimos aquí. Vuelvo a sumarle 1 al contador. En este caso el contador ya vale 1. Entonces sería 1 más 1 y sería 2, ¿no? También puedo hacer esto. Contador más 1, ¿no? Entonces, que es lo mismo. Estoy sumando al contador, le estoy sumando un 1 y este resultado estoy guardando dentro de contador. La manera abreviada de hacerlo sería esta. Entonces, en algún punto el contador va a ir sumando 1, 2, 3 y va a valer 5, ¿no? Entonces, cuando valga 5 el contador, va a ser 5 es menor a 5, ¿no? Entonces, el ciclo va a terminar, o este bucle va a terminar. Y al final simplemente nos va a mostrar 5 números.
Así funciona el while. Voy a ejecutar esto. Y tenemos 0, 1, 2, 3, 4. Pero recordemos que aquí está considerando el 0. Entonces el 0 sería en realidad, ya sería 1, una ejecución, 2, 3, 4, 5. ¿No? En programación empezamos nosotros a contar desde el 0, no desde el 1. ¿Ya? Entonces se imprime el 0, luego el 1, luego el 2 y así sucesivamente. Pues siempre empezamos de la posición 0. Entonces esta sería la ejecución 0. Bien, entonces de esa manera funciona el while. Podemos ejecutar cierto código mientras se cumpla una condición. Bien, voy a cesar esto. Y ahora voy a usar el bucle for. For se utiliza para iterar sobre una secuencia, como una lista de cadenas o una lista de cadena de texto o un arreglo, etc. Entonces, y lo que hace el for es básicamente lo mismo que el while. Ejecuta todo lo que esté dentro de este ciclo for, la cantidad de veces que nosotros le indicamos. Entonces voy a crear una variable que va a ser frutas. Esta variable no simplemente va a almacenar una fruta como ser manzana, sino va a almacenar un arreglo. Para crear un arreglo nosotros escribimos, abrimos y usamos corchetes, y va a almacenar una colección, podemos decir, o una lista de frutas. Es por eso que nosotros le llamamos a esto un arreglo. Entonces, como primero le digo manzana, también, no sé, banana y pera. Bien, tenemos ahí las tres frutas. Todas estas están dentro de un arreglo que sería frutas. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero imprimir cada uno de estos elementos? Para eso lo que tendría que hacer es un print. Y en el print voy a imprimir frutas. Pero cuando nosotros trabajamos en un arreglo, estos elementos tienen un valor. Si yo quiero imprimir manzana, tendría que imprimir del arreglo la posición número 0. La banana tiene la posición 1 y la pera tiene posición 2. Entonces tengo un arreglo de 3 elementos. Si yo quiero imprimir solamente manzana, entonces tendría que imprimir frutas en la posición 0. Entonces si yo pongo 0 aquí, debería imprimirme eso, ¿no? Voy a comentar esto y ejecutamos. Entonces tengo la fruta manzana. Si yo quiero imprimir banana, debo imprimir de la lista la posición 2 de la lista de frutas. Borro esto, vamos a ejecutar y tengo pera, que sería 2, ¿no? Si quiero imprimir banana, pongo la posición 1. Entonces de esa manera accedo. Y si quisiera imprimir los 3, entonces tendría que repetir esto 3 veces, ¿no? Tendría que poner 1, acá 2 y acá 3. En realidad sería 0, 1, 2. Porque no existe la posición 3. Eso es lo que nos dice Python. Ahora sí. Entonces, este problema se agrava porque si nosotros tenemos una lista de frutas, que sean 1000 frutas, no voy a hacer 1000 prints, ¿no? Entonces, por eso nosotros usamos un for. Entonces, lo que el for hace es lo siguiente. Ponemos for y yo digo, voy a almacenar o voy a sacar un elemento de fruta de... Para eso escribimos in de mi arreglo frutas. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es voy a sacar una sola fruta de este elemento, de este arreglo de frutas. Y lo que voy a hacer con eso es simplemente print y voy a imprimir el elemento que voy a sacar. En este caso sería fruta. Y hasta ahí termina el for.
Entonces lo que esto va a hacer es, va a recoger, va a sacar un elemento, y lo va a guardar en esta variable, fruta, y de frutas va a ir sacando desde el 0 hasta el tamaño del arreglo. Por ejemplo, primero va a sacar manzana, lo va a guardar en fruta y aquí lo estamos imprimiendo. Imprimimos manzana. Luego pasa al siguiente, banana, lo guarda aquí, imprimimos. Pera, lo guarda aquí. Y si yo aumento, primero vamos a ejecutar esto y vemos que nos muestra, ¿no?, lo que está obteniendo. Si yo agrego más elementos, veo que esto va a funcionar de la misma manera. No tengo que cambiar este código, ¿no? Simplemente usar una sola vez. Para eso nos sirve entonces el ciclo for, para hacer repeticiones, ¿no? Y para obtener elementos también de un arreglo.